acinar. Tenemos al mucinoso, o también conocido como coloide, que es el acúmulo de mucina extracelular, más del 25%, que es similar o peor que el acinar. Tenemos al de células pequeñas, un neurocrino, que estas, básicamente su nombre dice, son células pequeñas, sin nucleoles y altamente con mitosis, pero el PCA va a estar normal. También es muy agresivo, de mal pronóstico y no responde al bloqueo androgénico. En cuanto al escamoso o adenoescamoso, es muy raro, pero sí puede aparecer tras un tratamiento hormonal o radioterapia. También es agresivo. Y otros sarcomas prostáticos como el leiomiosarcoma y el rhabdomiosarcoma, que básicamente tienen origen mesenquimatoso y el PSA sale negativo. Es raro, pero también es de mal pronóstico. En cuanto a la clínica, tenemos las 3 etapas, ¿no? Etapa 1, donde el paciente nos viene asintomático. En caso de que pueda haber síntomas, tendríamos que evaluar una hiperplasia prostática concomitante, pero mayormente nos viene tal vez por síntomas irritativos o obstructivos. En cuanto a los irritativos, tenemos a la polaquiuria, la nicturia y la urgencia miccional. En cuanto a los obstructivos, siempre lo que es disminución del chorro, el retardo al inicio de la micción y la sensación de un vaciado incompleto. Pero tenemos que tener en cuenta, ahí lo he colocado con un foquito, es que si tenemos un paciente que tiene síntomas prostáticos, pero no podemos distinguir si es una hiperplasia benigna de próstata, que viene a ser un diagnóstico diferencial de este cáncer de próstata, o el cáncer, lo que necesitamos hacer es evaluar el PSA y hacer un tacto rectal. En cuanto a la etapa 2, cuando ya es un adenocarcinoma localizado, vamos a tener hematospermia, disfunción eréctil, hematuria y dolor perineal o pélvico bajo. En cuanto, por ejemplo, nos viene un caso con un paciente con un PSA elevado, pero hay un dolor en la pelvis, tendríamos que sospechar es que ya hay una extensión local. Y en la etapa 3, donde ya es localmente avanzado, ya vamos a ver las metástasis óseas. El paciente nos va a venir con dolor, puede llegar a haber fracturas patológicas, va a haber un aumento de la fosfata alcalina y la compresión medular en caso haya metástasis. También hay un síndrome para eso que se llama síndrome de compresión medular, que sí o sí viene a ser una urgencia oncológica. En cuanto al nivel ganglionar, tenemos que ver las adenopatías pélvicas o retroperitoneales, ya que estas pueden causar que nuestro paciente tenga edema en miembros inferiores. Y en cuanto a la enfermedad avanzada, en caso nuestro paciente viene con tos crónica y disnea, nosotros tenemos que pensar que hay metástasis en pulmón. Y si nos viene con ictericia obstructiva, nosotros tenemos que pensar que hay una metástasis en el hígado o una metástasis hepática, pues, ¿no? En cuanto a la clínica, bueno, esto ya los había mencionado. Signo de enfermedad avanzada, bueno, también. También hay síntomas constitucionales. El paciente nos puede venir con pérdida de peso, astenia o anorexia o anemia. Lo que ya había mencionado, síndrome de comprensión medular, dolor lumbar intenso y empeora al estar acostado. Puede haber un déficit motor o sensitivo que sea progresivo y es de urgencia médica, sí o sí necesita una derivación a oncología inmediata, pero también requiere que se le administre corticoides. En cuanto al tamizaje, tenemos que tener en cuenta el PSA y el tacto rectal. Lo normal es que sea menos de 4 nanogramos sobre mililitros. De 4 a 10 ya teníamos que requerir un poco más de estudios y más de 10 ya tendríamos que tener una alta sospecha de malignidad. También es importante ver en qué casos el PSA está elevado, porque como aquí lo he colocado, también puede elevarse en la hiperplasia, benigna de próstata, la prostatitis o alguna manipulación. En cuanto a la manipulación, me refiero post-tacto rectal. Otros parámetros que pueden ser útiles, tal vez la velocidad del PSA, la densidad del PSA y el PSA libre total, ¿no? Menos del 10% ya nos están sugiriendo cáncer. En cuanto al tacto rectal, ¿qué tenemos que sentir o ver? Bueno, palpar en este caso, que tiene que ser dura,
nodular, irregular o asimétrica, no se va a poder ver el surco medio, hay pérdida de este. Y en estadios iniciales puede ser normal, pero igual el tacto rectal no nos descarta que nuestro paciente no tenga cáncer, porque aquí, bueno, aquí lo van a ver, la sensibilidad es muy baja, es aparte a un 50%, pero aún así salga positivo, es sugestivo para cáncer de próstata y sí o sí se necesitaría hacer una biopsia. ¿Y cómo lo confirmamos? Bueno, la biopsia obviamente, ya sea transrectal o transperineal guiada por eco resonancia. Se toma en cuenta tanto el PSA como el TR y se van a obtener múltiples cilindros, ¿no? Y con esto, básicamente, tomamos 12 muestras de cada lado, bueno, 6 del derecho, 6 del izquierdo, y así lo vamos a poder clasificar en la tabla la puntuación de Glasson y en el ISU. Y tenemos que tener en cuenta, sabiendo esto nosotros ya tendríamos que saber cómo se va a dar el tratamiento. Ahora, en cuanto a la clasificación TNM, es bastante fácil poder tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en T1 básicamente no es visible ni palpable. Se divide en 3, ¿no? A, B y C. A, menos del 5% del tejido resecado va a tener tumor. B, más del 5% del tejido resecado tiene tumor. Y en el C hay un PSA elevado y se confirma con biopsia. En el T2 ya es que está solamente confinado a la próstata. Vamos a ver que en el A afecta menos del 50% de un solo lóbulo, en el B más del 50% de un lóbulo y en el C ya me están afectando ambos lóbulos. En el 3 esto ya es extra, sale de la cápsula prostática, solamente tenemos 2, A y B. El A es cuando ya no hay una extensión extracapsular y el B cuando ya hay invasión de vesículas seminales. Y el 4 cuando va más allá, ya hay metástasis de órganos vecinos, ya sea vejiga, recto, pared pélvica y hueso. Bueno, en el N básicamente tenemos 2, en el 0 hay metástasis ganglionar, no hay metástasis ganglionar y en el N1 ya hay metástasis ganglionar. En el M, en el 0 no hay metástasis, en el 1 sí hay a distancia. Se dividen en 3, A, B y C, ¿no? El A en ganglios linfáticos no regionales, el B la metástasis ósea y el C ya afecta a otros órganos. Bien, y a esto me refiero con la clasificación de riesgo para poder obtener un tratamiento bueno dependiendo de cada clasificación. Y para esto, ¿cómo los clasificamos? Pues tenemos al Gleason, PSA y el estadio. Con eso nosotros estamos clasificando si es riesgo bajo, intermedio o alto. Y si es una enfermedad metastásica también. Entonces, cuando es de riesgo bajo, nuestro PSA tiene que ser menos de 10, el Gleason tiene que ser menos de 6 y el estado clínico tiene que estar de T1 a T2A. ¿Y qué vamos a ver aquí? Que la vigilancia va a ser activa y en caso haya progresión se va a realizar una prostectomía radical o una radioterapia. En el riesgo alto, el intermedio, me estoy yendo más allá, en el intermedio, el PSA tiene que ser de 10 a 20, el Gleason tiene que ser de 7 o también el ISUP que es de 2 a 3 y el estadio tiene que estar entre 2B y 2T2C. Esto se subdivide dependiendo si es favorable o no es favorable. En caso de sea favorable, nosotros vamos a encontrar que el Gleason tiene que ser de 3 más 4, los cilíndricos positivos tienen que ser menos del 50% y el PSA menos de 15. Pero si es no favorable o desfavorable, el Gleason tiene que ser de 4 más 3 con un PSA cercano a 20 y bilateral. Entonces, ¿qué conducta vamos a optar? ¿Por una prostectomía radical más una disección ganglionar
Puede también una radioterapia externa más deprivación andrógena corta, que esto va a llevar de 4 a 6 meses. Y una terapia alternativa que es la brachiterapia en los tumores pequeños. En cuanto al alto, tenemos que el PSA es más de 20 nanogramos sobre mililitros, el Glasson tiene que ser de 8 a 10 y el estadio obviamente que tiene que ser mayor o igual al T3, ¿no? ¿Qué conducta vamos a optar? Por una radioterapia externa más un bloqueo androgénico prolongado, esto en un tiempo aproximado de 2 a 3 años, la prosectomía radical más un linfadenectomía. Y cuando hablamos de una enfermedad metastásica que ya es M1, la terapia de privación andrógena, básicamente la castración médica, vamos a utilizar análogos del LHRH como la teuloprida, o en caso sea quirúrgica ya optaríamos por una orquiectomía. También los podemos asociar con la nueva generación de los antiandrógenos, son estos de aquí, abiraterona, enzalutamida y apalutamida. Pero en casos de que haya un alto volumen metastásico, sí se puede añadir la quimioterapia con Doxatel o la radioterapia dirigida a la metástasis. En cuanto a la diferencial, aquí está, ¿no? Lo he puesto chiquitito para poder ser un poco más rápido. Básicamente en la hiperplasia que podemos, la clínica principal, disuria, poliaquiuria, el chorro débil, la sensación de vacío, básicamente los síntomas eruptivos o de almacenamiento. El PSA puede estar levemente elevado, sí, y en el tacto rectal la próstata es elástica, es simétrica y no nodular. Como tratamiento vamos a utilizar la tamsulosina, que es un alfa bloqueador, y también los inhibidores de la alfa reductasa. En caso sea refractario, ya tendríamos que evaluar la posibilidad de una resección transuretral. En cuanto a la prostatitis, se está evaluando si es aguda o crónica, dolor perineal, disuria, fiebre, la secreción uretral o el ardor persistente. En cuanto al PSA, también puede subir, pero transitoriamente. En el tacto rectal va a ser blando, caliente y doloroso en caso sea agudo. Y vamos a optar por antibióticos, ¿no? Antibióticos a por lo menos de 4 a 6 semanas. Y la trimetopina, el sulfamethoxazol o fluoroquinas. En el cáncer vesical infiltrante lo que tenemos que ver es hematuria, irritación miccional y dolor suprapúbico. El PSA puede estar normal y la masa se origina mayormente en lo que es la vejiga y no en próstata. Y eso como lo confirmamos con una citoscopía. En el tratamiento básicamente viene a ser lo mismo, una cistectomía parcial o radical, dependiendo el estadio en el que se encuentre, y la quimioterapia con cisplatino. En cuanto al cáncer de colon o recto, no está muy relacionado, pero también lo he colocado por si acaso, que vamos a ver sangrado rectal y un cambio del hábito intestinal. Al tacto no se siente la masa rectal, pero es no prostática y el PSA va a estar normal. La cirugía, hay una cirugía resectiva más quimio, según también los estadios. Y también tenemos por último los cálculos prostáticos o la litiasis uretral, que básicamente la clínica principal es disuria, el dolor del periné y la micción intermitente, y vamos a tener un PSA normal con síntomas fluctuantes. El tratamiento mayormente es endoscópico o expectante. Bueno, acá está un poco más resumido, por así decirlo, hay un poco más de datos. Por ejemplo, dependiente al riesgo de que le son el PSA y la etapa del estadio del TNM, tenemos la enfermedad localizada que viene a ser T1 y T2. Puede haber una prosectomía radical, mayormente en los que son pacientes jóvenes o tienen buena expectativa de vida. La radioterapia externa o braquiterapia es básicamente alternativa. En cuanto a la enfermedad localmente avanzada, aquí hay una terapia combinada, que es la radioterapia más la deprivación androgénica, o también el bloqueo androgénico completo. Ya vienen a ser los agonistas del LHRH y los antiandrógenos. En este caso se utilizan la flutamida y la bicalutamida. En cuanto a la enfermedad metastásica, que ya viene a ser T4,
ya sucede lo que es la castración química o quirúrgica, ya sea por los análogos o antagonistas del LHRH o la orquiectomía bilateral. Si en caso de resistencia a la castración, ya se agregan los antiandrógenos de nueva generación. En cuanto a la metástasis ósea, se va a dar ácido zoledrónico o denosumab con el fin de poder prevenir fracturas. En cuanto a la quimioterapia, se va a dar docetaxel más prednisona, siempre como primera línea, y cabamizactel en caso de que el paciente comience a mostrar resistencia. En cuanto a la terapia dirigida, vamos a utilizar lutecio en casos refractarios. Y en cuanto a la enfermedad resistente a la castración, básicamente cuando el cáncer progresa a pesar de la testosterona, que es menos de 50 nanogramos, hay opciones como las que estoy señalando aquí, que son los inhibidores de la CYP17, la quimio con doxa, los antiandrógenos de nueva generación y la radioterapia con radioisótopos. La supervivencia, aquí como ven, cuando es de bajo riesgo, la supervivencia es mayor del 95%, intermedio va del 85-90%, de alto riesgo un 70-80% y el metastásico va de 30 a 40. Me dan un minutito, por favor, para colocar mi... Bien, ya está. Ahora con la parte de cáncer testicular, voy a ser más rápido posible. Lo que me había olvidado mencionarles es la prevención. Para poder prevenir el cáncer de próstata, básicamente tendríamos que cambiar el estilo de vida a un estilo de vida más saludable. La dieta también rica en frutas, verduras y antioxidantes. También poder evitar lo que son las carnes rojas y las grasas saturadas. También no olvidarse de no le he mencionado, debería haberlo puesto, pero igual se lo mencioné aquí, la gamografía ósea, cuando ya hay metástasis en huesos, que también es importante. Bien. Creo que esos son los datos que tal vez me he olvidado. Si en caso ya se los comunico después. Bien, en cuanto a lo que es cáncer testicular, básicamente es una neoplasia sólida que es muy frecuente entre los 15 a 35 años. Representa básicamente lo que es aproximadamente 1% de todos los cánceres que suceden en el hombre. Aunque la causa exacta es desconocida, mayormente se conoce porque hay un... Ay, no puedo. ¿Qué pasó? Hay un posible bloqueo, ¿vale? Hay un posible bloqueo en lo que es la maduración, en la maduración germinal. También puede con disgenesia testicular y alteraciones. Hay alteraciones también con el microambiente. Entonces, en cuanto a los no seminomatosos y los seminomatosos son frecuentes aproximadamente entre 25 a 29 años y el seminomatoso, de 35 a 39 años. Básicamente, ya he mencionado, la causa es multifactorial. Va a haber combinaciones en los factores tanto del desarrollo, genéticos y ambientales. La lesión precursora en este caso va a ser la neoplasia intrategular de células germinales. Hay factores de riesgo, factores predisponentes, en este caso es la criptorquidia, puede también el antecedente familiar, la disgenesia gonadalotesticular. También podría mencionar al síndrome de
Klinefelter, si no me equivoco. Y en cuanto a los factores que aún están en estudio, también están las alteraciones hormonales y prenatales, exposición a esteroides u hormonas que sean ingeridas durante la digestión, y hay mayor altura corporal. A mayor altura corporal también lo he colocado aquí como un marcador indirecto de una exposición hormonal. Algo que no había mencionado en epidemiología, básicamente hay mayor incidencia en Europa. LATAM viene ocupando prácticamente el tercer puesto en incidencia a nivel de LATAM, no a nivel de Perú, a nivel de LATAM. Y básicamente Perú, si hablamos de nuestro país, viene a ser el número 6 en incidencia, pero el número 9 en lo que es mortalidad. También el que tiene más mortalidad, si hablamos a nivel mundial, vendría a ser Asia. Asia tendría el primer lugar en mortalidad, y en incidencia el primer lugar vendría a ser Europa. Bien, esos son los factores de riesgo, básicamente la criptorquidia. En cuanto a la criptorquidia, lo que podría mencionar es que básicamente hay un riesgo relativo, aproximadamente de 3 a 8 veces de riesgo relativo. El riesgo puede permanecer alto, aún así se realice la orquiectomía. También un punto que debería mencionar aquí es que la temperatura abdominal va a ser la encargada de dañar las células germinales, y eso básicamente va a favorecer a la alteración de esta genética premaligna. En cuanto al antecedente familiar o personal, por ejemplo, si tu hermano tiene cáncer de próstata, hay un riesgo de un 8 a 10%. Si el padre lo tiene, aproximadamente del 4%, 4 por 4. Hay una predisposición hereditaria también. Se asocia mayormente con el SPRI4, el BAC, no puedo escribir, estoy que escribo, ya, el BAC1, y me falta uno que viene a ser, creo que, sí, el OSI-KIT 6, el OSI-KIT L6, no me permite escribir, bueno, ahí ya lo mencioné. En cuanto a la disgenesia gonadal, o también el síndrome de disgenesia testicular, básicamente hay una alteración en lo que es el desarrollo del gonadal fetal, que va a haber una falla en testicular, y va a haber un mayor riesgo de GSNIS. También en cuanto a la historia de la neoplasia intrategular de células germinales, básicamente es una lesión precursora que está en casi todos los tumores postpuberales. Básicamente el 5% de los 5% de los testículos contralaterales en pacientes con tumor de células germinales. También la parte de la antropometría, al tener una alta corporalidad, es mayor el riesgo. También el trauma testicular, aunque es inconsistente, pero también en el libro se le considera. En cuanto a las infecciones virales, también viene a ser un poco dudoso, pero en cuanto
se toma lo que es el VIH y las paperas con orquitis. Estos mayormente los consideran como cofactores de riesgo. Ahora, en cuanto a los protectores, tenemos la orquidopexia precoz, la fertilidad conservada o espermatogénesis normal. En cuanto a esto, básicamente se protegen, mayormente protege que se desarrolle el el GCN, perdón, GCNIS, que viene a ser la neoplasia endotubular de células germinales. En cuanto a la orquidopexia precoz, básicamente no elimina el riesgo, pero sí va a disminuir la posibilidad de tener esta neoplasia. En cuanto a la actividad física regular y dieta balanceada, básicamente viene a ser un factor protector de manera indirecta. Y en cuanto a la circuncisión, se ve que se asocia a menor riesgo de infecciones crónicas. En cuanto a la patogenia, bueno, básicamente he colocado, lo he resumido, pero igual creo que está muy completo aquí, como para poder explicarlo y solamente resaltar. Primero, la célula germinal está normal. Tenemos las células germinales primordiales que migran del desarrollo embrionario hasta el saco vitelino y después hacia las gónadas, lo que normalmente después se diferencian de espermatogonias dentro de los tubos semíferos. Después se va a originar el GCN, que básicamente, como lo dice acá, el punto de partida viene a ser el tumor de células germinales postpuberales. Este GCNIS tiene rasgos embrionarios que van a permanecer dentro de los semeníferos, pero no van a invadir el parénquima testicular. Quienes se van a ver expresados es el OCT3 y 4, el CKIT, el NANONC y el PLAP. Pero sí son genéticamente inestables y pueden llegar a adquirir mutaciones o amplificaciones. Un punto importante es que va a haber una ganancia aquí en lo que es el cromosoma 12Q, perdón. 12P, perdón, es 12P, 12Q no. El cromosoma 12P, donde su brazo corto básicamente va a tener una ganancia que va a hacer que sea muy característico en los tumores. Después hay una activación puberal y progresión en la parte de la pubertad, donde el ambiente hormonal va a cambiar, va a haber más testosterona y más gonadotropinas. En cuanto a las células del GCNIS, al tener un fenotipo embrionario, va a tomar una posición que van a proliferar, van a romper la barrera basal del túbulo y van a invadir la parte del tumbo germinal invasor. Ahora, en cuanto a las diferencias en la progresión, tenemos el seminoma y el no seminoma, ¿no? En cuanto al seminoma, básicamente células uniformes, grandes nucleolos prominentes con citoplasma claro. Vamos a ver el CKIT, el PLAP y el OCT3 y 4, que no son de diferenciación extra embrionaria, pero sí tienen un crecimiento lento y son radiosensibles. Aparece aproximadamente en unos 30, 40 años y conforme va aumentando, básicamente es indoloro. Es indoloro, pero sin síntomas sistémicos. Y en cuanto al no seminoma, estos se mantienen o se reactivan por la progresión de la diferenciación embrionaria. Aquí tenemos al carcinoma embrionario, al tumor del saco vitelino, al coriocarcinoma y al teratoma. Es un poco más agresivo si llega a hacer metástasis y su marcador viene a ser la alfa-fetoproteína y el HCG, que es la hormona coriónica.
También las alteraciones genéticas, que es lo que había mencionado, la ganancia del 12P, que es esencial para el crecimiento tumoral. Las alteraciones del KIT, el CAT y el BAC, que se basan en la supervivencia y diferenciación. El OC3 y el NO, que se mantiene en el estado purilencial. Y el daño en los genes de la apoptosis, que se basa en la supervivencia celular prolongada. En cuanto al microambiente y la progresión metastástica, son las que van a liberar citoquinas y los factores angiogénicos que van a invadir el parénquima, los vasos y van a hacer metástasis. La metástasis que es vía hematógena y no linfática. La linfática es un poco más, ¿cómo podría decirlo?, más característica del seminoma. Y la hematógena más característica del no seminoma. Puede llegar a pulmón, hígado o cerebro. Uy, ¿qué pasó? Ay, tengo un momentito. Ya. Volviendo. Bien, en cuanto a la fisiopatología, primero nace de las células germinales del testículo, invade lo que es el parénquima, va a invadir el parénquima y se forma ya la masa sólida que va a reemplazar el tejido testicular normal. Se va a encargar de comprimir los túbulos seminíferos y a la vez también los vasos locales. Va a producir una atrofia del parénquima adyacente y se va a perder la espermatogénesis. Una vez pasado este proceso, va a haber una distensión de la túnica albuginia, o también la cápsula testicular, que va a causar la sensación de pesadez o molestia en el testículo, que conforme crece se rompe y se extiende al epidídimo, los vasos linfáticos del cordón y las vías venosas del plexo pampiforme. Después se va a lo que es metástasis regional, que viene a afectar los ganglios lumboaórticos, y después puede progresar a mediastino posterior o supraclaviculares. La distancia, la ya había mencionado, el seminoma es vía linfática, el no seminoma es vía hematógena. Entonces el seminoma mayormente va a estar en retroperitoneo y mediastino, y después va a haber efectos endocrinos, va a haberse aumentado la hormona, va a aumentar los estrógenos y va a ocasionar una ginecomastia bilateral con pérdida de líbido. Al verse disminuir la testosterona, si el testículo funcional se destruye, va a ocasionar lo que es infertilidad, atrofia testicular contralateral. Y de ahí viene la diseminación tumoral, en donde hay una ruptura vascular o linfática, donde va a permitir la entrada de todas las células tumorales, la expresión de las metaloproteasas, en especial la 2 y 9, que degradan la matriz extracelular, y por último la adhesión al endotelio vascular, donde ya va a producir una extravasación y colonación a los nuevos órganos. En cuanto a la clínica, ya había mencionado, masa indolora, firme, crecimiento progresivo, el paciente nos puede venir tal vez con pesadez, asimetría escrotal o aumento de tamaño. En cuanto al dolor testicular, básicamente en un 10 a 20%, tal vez por hemorragia o necrosis tumoral, y en casos avanzados ya hay síntomas de metástasis. En cuanto al examen físico, básicamente al palpar la masa dura, no dolorosa, no transluminada, tendríamos que evaluar lo que es el testículo contralateral y palpar ganglios inguinales y retroperitoneales en caso haya adenopatías palpables. En cuanto al estudio, el gol estándar viene a ser la ecografía, porque nos va a permitir diferenciar si es un tumor o si es algo benigno, o sea, si es sólido quístico. Y en cuanto a lo que diferencia un seminoma de un no seminoma, es que el seminoma va a ser homogéneo e hipercoico. En cuanto al no seminoma, es heterogéneo, va a haber áreas quísticas con calcificaciones o hemorragia. En el TAC de tórax, abdomen o pelvis, o fácil esta memotenia, TAC-TAP para saber que tienes que hacer tórax, abdomen y pelvis,
Sí o sí es obligatoria después de tener una confirmación hisiológica. Vamos a poder evaluar ganglios retroperitoneales, pulmón, hígado, cerebro y eso, ¿no? En cuanto a los seminomas, la metástasis hematógena es mucho más precoz, más rápida y en la linfática es un poco más lenta. ¿Qué marcadores vamos a ver? La alfa-fetoproteína, que se asocia al carcinoma embrionario sacovitelino, el BHCG, que vamos a verlo en coriocarcinoma y los seminomas mixtos, y por último el LDH, que no es específico, pero se relaciona con la alta carga tumoral y la necrosis. Ahora, ¿cómo confirmamos el diagnóstico? Vamos a hacer una orquiectomía inguinal radical, que es básicamente el procedimiento inicial que sí o sí todo paciente se tiene que hacer, y se realiza vía inguinal para poder evitar la diseminación linfática anómala, y se va a evaluar todas las piezas anatomopatológicas para poder definir qué tipo histológico es. Puede ser un tipo clásico, donde ¿qué vamos a encontrar? Células grandes, núcleo central, citoplasma claro y un infiltrado de linfocitos. Y como marcadores, el OCT3, el c-KIT y el PLAP. En cuanto al carcinoma embrionario, son pleomórficas. Puede ser patrón sólido o glandular con necrosis. Y aquí está la alfa-fetoproteína, la HCG y el CD30. En cuanto al desacovitelino, tenemos que ver los cuerpos de Schiller-Dubal. Y aquí como marcador, alfa-fetoproteína y glipican 3. En cuanto al coriocarcinoma, células citotrofoblásticas y sincitiotrofoblásticas, hemorrágico. Y aquí positivo tiene que salir el BHCG. Y en cuanto al teratoma, obviamente vamos a ver cualquier tipo de tejidos y los marcadores aquí son muy, muy variables. Esta es la clasificación TNM, que es fácil. En cuanto a la estratificación global clínica, se dividen en 3, ¿no? 1, 2 y 3. El primero es que solamente está confinado al testículo, el segundo el retroperitoneal y el tercero la metástasis a distancia con marcadores muy elevados. En cuanto al tratamiento, como ya había iniciado, siempre se inicia con una orquiectomía inguinal radical, porque no sirve tanto para la histología como para controlar. Y el manejo depende del tipo histológico, del estadio, la clasificación pronóstica y los niveles de los marcadores tumorales. Ahora, ¿cómo hago la clasificación pronóstica? Básicamente nos tenemos que basar en la localización del tumor primario, los sitios donde se está metastizando y los marcadores. Y así podemos ver cuánto de supervivencia puede tener. En cuanto a si es debajo, es testículo o retroperitoneo y metastasiza solo pulmón o solamente la zona ganglionar. Acá no pueden ser ambos, solamente uno. La fetoproteína va a estar menos de 1000, la HCG menos de 5000 y el LDH menos de 1.5 por el límite superior normal, y tiene una supervivencia en 5 años del 92 al 96%. Si es intermedio, es testículo o retroperitoneo, y aquí son viscerales, no pulmonares. La alfa-fetoproteína va a estar entre 1000 y 10000, el HCG entre 5 y 50000 y el LDH entre 1.5 a 10 por el límite superior normal, y la supervivencia en 5 años del 80%. El alto, cabe recalcar que en el alto vamos a encontrar al no seminoma. El alto es característico del no seminomatoso. Entonces va a haber un tumor mediastínico primario, tal vez metástasis viscerales, más los marcadores. Aquí obviamente son la alfa-fetoproteína más de 10.000, el HCG más de 50.000 y el LH más de 10 o por el límite superior normal, con una supervivencia del 50%. Ahora, el tratamiento dependiendo si es seminoma o no seminoma. En cuanto al el estadio 1, obviamente orquiectomía iniciando. Después tenemos 3 opciones. Vigilancia activa, donde hay el riesgo de recaída es del
menos del 30%, pero si está, ¿cómo te puedo decir? Si, um, bueno, le sigue la quimioterapia adyuvante, que es un ciclo de carboplatino, y le sigue la radioterapia paraórtica, que es de 20 a 25, aunque mayormente, como le he colocado ahí, es menos usado porque hay toxicidad. Tenemos que tener en cuenta también el TAC y los marcadores. El TAC y los marcadores, bueno, el TAC y los marcadores se tienen que realizar por lo menos de 3 a 6 meses. Esto como tipo de poder evaluar cómo está yendo todo el tratamiento, ¿no? También en lo que es estadio 2 o superior, ya tendríamos, si es estadio 2A, ya hay una radioterapia de 30 a 36 o, uy, perdón, perdón. De casualidad cerré. Ya, aquí estoy. Un toque para compartirlo otra vez. Una disculpa, perdón. Y se va a iniciar con ciclos de PEP. Básicamente BEP viene a ser bleomicina, etopósido y citoplasmina. En el estadio 2B hay mayor carga ganglionar, pero se inicia con una quimio de B por 3 o también puede ser por 4 si en caso no tolera la bleomicina, solamente se le coloca etopósido y citoplasmina por 4 ciclos. Y en cuanto al 2C y hasta el 3, donde ya la enfermedad es avanzada, se realiza un B por 3, que es de bajo riesgo, o un B por 4, que es de riesgo intermedio. En cuanto al no seminoma, ya he mencionado, orquiectomía racional y se evalúa los marcadores. Si se normalizan los marcadores, se realiza una vigilancia activa, aunque la recurrencia a recaída es menos del 30%. Hay opción alternativa que viene a ser la quimioterapia adyuvante con el BEP, bleomicina, etopósido, por de 1 a 2 ciclos. Y si los marcadores aún permanecen elevados, ya significa que hay una enfermedad metastásica oculta y se tendría que tratar dependiendo qué tipo de metástasis es y cómo hasta ha ido progresando. En cuanto al estadio 2 o superior, tenemos que ver si es de bajo riesgo, un B por 3 ciclos, si es de riesgo intermedio por 4, que hay una tasa de curación del 80%, y si es de alto riesgo, ya tendríamos que ver uy, se movió. Ya, aquí. Tendríamos que ver si vamos a utilizar el BEP o utilizamos el BIP. Básicamente el BIP es hipofosfamida, etopósido y citoplasino. Solamente si hay toxicidad pulmonar. Entonces tenemos dos opciones, o BEP, que bueno, es la más usada, o el BIP, cualquiera de estos dos. Y se le da seguimiento estricto al paciente. ¿Qué va a pasar tras la quimioterapia? Tendríamos que evaluar cómo está la masa. Si es menos de 1 centímetro, solamente se tendría que hacer una vigilancia estricta. Y si la masa es más de 1 centímetro, dependiendo, pues, ¿no? Si es seminoma o no seminoma. Si es seminoma, se realiza un PET-CT a las 6 o 8 semanas. Y si es positivo, ya se realizaría una cirugía o radioterapia. Pero si es un no seminoma, solamente una resección quirúrgica retroperitoneal.
En cuanto a recaídas, tendríamos que evaluar la segunda línea, ¿no? Que es básicamente el TIP y el BIP. El BIP ya lo habíamos mencionado, bimblastina, ibofosfamida y citoplastino. Y el TIP viene a ser paclitaxel, ifosfamida y citoplastino. Y si aún así es refractario, ya tendríamos que hacer una quimioterapia a altas dosis, pero con rescate de las células madre hematopoyéticas. En cuanto a manejos especiales, tenemos ahora un tumor bilateral o metacrónico. Se trataría, ¿no?, de preservar todo el tejido contralateral posible y hacer una biopsia contralateral. En cuanto al tumor mediastínico primario, se trata como un seminoma de alto riesgo, no seminoma de alto riesgo. En pacientes con BPH positivo se tendría que ajustar el tratamiento, las dosis, especialmente por la toxicidad y también por la profilaxis infecciosa que pueda tener el paciente. En cuanto a embarazos, se recomienda la criopreservación espermática antes de la orquiectomía. Y para seguimiento del tratamiento, básicamente los marcadores tumorales, primero cada de 1 a 2 meses y ya después de pasar un año así, ya serían de 3 a 6 meses por lo menos. También se tendría que realizar una tomografía toracoabdominal cada 6 a 12 meses y la revisión endocrina, porque hay un riesgo de que pueda padecer hipogonadismo posquimio. Y también vigilar, ¿no? A largo plazo, tener una vigilancia porque el paciente puede llegar a hacer segundos tumores como linfomas o tumores contralaterales. Bueno, esto ya viene a ser cáncer infantil, no voy a enfatizar en esto, pero si desean se los puedo pasar, no tengo problema. La información está completa, la cuestión es de que lo he ordenado todo prácticamente en una sola diapo, porque es un poco mucho, que básicamente todo está basado en el libro, y he tenido que hacer un resumen bien extra reducido, solamente he sacado lo más importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o algo? Está claro, María. Ok, si todo está claro. Bueno, igual en el grupo les voy a pasar los test porque me olvidé de pasarlos al inicio. Perdón por eso. Y nada, no se olviden de responderlos. Y así